Bien, 11:45, momento del análisis TDS, como les había anticipado. Preparé un análisis de algo que ocurre muchas veces en el mercado, que queda ahí como una zona gris y que, como me han preguntado varias veces, el análisis de qué pasa con aquellos locales que venden la comida mediante el sistema de delivery. Y vamos a los antecedentes, ¿no? La póliza normal de responsabilidad civil comprensiva, para mantener su raíz extracontractual, contemplaba un adicional de lo que se denomina suministro de alimentos a invitados. ¿Qué es suministro de alimentos a invitados? Una empresa que, por ejemplo, organiza una presentación de un producto, llama a la prensa, proveedores y hace ahí un catering. La típica fiesta de fin de año de una empresa invita a sus vendedores, productores o lo que sea, nadie paga el alimento que se consume. Eso es el concepto de suministro de alimentos a invitados. Pero obviamente esto no era el caso de restaurantes y pizzerías. Allá por el año 89, en el INDER, estaba yo, conozco la historia porque estuve en el trabajo de la tarifa. El tema era que un 40-50% de las solicitudes que ingresaban para cotizar como riesgo facultativo era precisamente este tema de bares, restaurantes, pizzerías. Y en marzo del año 89 cambiamos o incorporamos en la tarifa de RC comprensiva el adicional de RC suministro de alimentos. Acá está la Biblia y acá particularmente tengo expendio o servicio de comidas y bebidas a título oneroso. ¿Para qué? Para que no tenga que pasar por el INDER cada vez que había una cotización, incluso la renovación del seguro para un bar, restaurante o pizzería, nos tenían que pedir la tasa al INDER. Ok, con lo cual, dice la cláusula, el asegurador cubre la responsabilidad civil contractual emergente de lesiones o muertes por el suministro de comidas y bebidas correspondientes a su servicio. Bien, claramente, si estoy pagando por consumir un alimento, hay contrato. Por eso este tema. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tiene esto? Bueno, ya en aquel entonces, obviamente que existía el delivery, aunque no en el fenómeno multiplicado que significó la pandemia, donde había restaurantes que solo podían vender comida para llevar. Y ahí aparece una discusión que algunas compañías plantean, donde dicen, yo te cubro RC Alimentos, pero solo si se consumen dentro del local, porque si no es producto. Bueno, esto claramente es una diferencia de criterios que yo particularmente no comparto, pero vuelvo a esta tarifa, ¿no?, de alimentos, suministro de alimentos a título oneroso, que pergeñamos desde el INDER en el año 89. Porque fíjense que dentro de las categorías que tiene la resolución aparecen lugares donde claramente no hay consumo dentro del local. Panaderías, roticerías. Son dos riesgos donde típicamente uno compra la comida y se la lleva a la casa. ¿Sí? Sin embargo, nosotros la considerábamos dentro del rubro alimentos, no productos. Yo no tengo dudas que si la comida se produce en la cocina del local, más allá que después se la lleven para comer en otro lado, roticería, conceptualmente es RC suministro de alimentos. Así lo hicimos en un momento en el INDER. Ahora, claro, hay riesgos que podamos decir que tienen un gris. Ejemplo, tengo 4 alrededor de mi casa, los locales de ventas de empanadas, donde el producto viene desde una fábrica. Viene congelado y lo que hace el local es solamente calentarlo y la gente se lleva y lo come en la casa. Mi opinión, en definitiva, cuando se plantean temas como este, es que no podemos dejar en banda, desprotegido o sin cobertura en alguna parte, a un asegurado que no entiende nada de esto. El asegurado
vende alimentos que se consumen en el local y muchas veces fuera del local. Entonces, cuando a nosotros como productores nos encontramos con una situación como esta, la tenemos que hablar con la compañía. Tenemos que plantearle que nuestro cliente hace delivery, como lo hacía las pizzerías que nosotros hace casi 30, 25 años atrás incorporamos a la tarifa. Entonces tenemos que ser claros con la compañía y frente al cliente. Particularmente digo, bueno, habrá que buscar otra compañía, si no, que me diga yo también te cubro ese suministro de alimentos donde se compra y se termina consumiendo en la casa. Después ustedes me discutirán, ¿y eso cómo se demuestra? ¿Eso cómo se prueba? Que efectivamente el tercero se intoxicó en la casa porque se llevó los canelones de la roticería. Esa es otra historia. Esa es otra parte posterior. La prueba, etcétera. Hay infinidad de casos, análisis, sentencias de cómo se demostró que la persona se intoxicó con el alimento que se llevó a la casa. Pero el tema es el antes. ¿Qué es lo que estamos cubriendo? Y ahí, insisto, como productores, no podemos dejar al asegurado librado a una cláusula o algo que digo, esto te lo cubro, lo otro no, porque lo vendés y se consume fuera del local. Guarda con esto, insisto, porque casi todos debemos tener algún bar, algún restaurante o algo, revisen esto. Revisen esto. De nuevo, para mí, bares, restaurantes, donde está cocinado, ¿no? Producido dentro de la misma cocina del local, para mí es RC Alimentos a título oneroso y no debería tener ninguna discusión. Pero de nuevo, hay distintos criterios en la plaza, discutibles. Lo que, insisto, no podemos dejar es al asegurado sin ningún tipo de cobertura. Terminamos con esto el análisis TDS de hoy y le pedimos a Gonzalo la próxima tanda.